Bueno, vamos a continuar con la unidad 4. Nos habíamos quedado viendo la temperatura y los factores que influyen en la temperatura. El primero que habíamos visto es la latitud y hemos dicho que a mayor latitud, es decir, cuando subimos en latitud, bajamos en temperatura y cuando bajamos en latitud, subimos en temperatura. La latitud más baja era el Ecuador, que es latitud 0 grados, y es donde más altas son las temperaturas. Cuando subimos en latitud, 10, 20, 30, 40, 50, bajamos en temperatura. Y esto pasa tanto hacia el polo sur o hacia el hemisferio sur como hacia el norte. ¿De acuerdo? Porque la Tierra es una esfera. Entonces, nos alejamos del Ecuador, bajan las temperaturas. Subimos en latitud, que es lo mismo que alejarse del Ecuador, bajan las temperaturas. Bueno, seguimos. El siguiente factor es la altitud, que es muy sencillo de entender. Si nosotros subimos una montaña, arriba de la montaña, especialmente si es una montaña muy alta, hace más frío que en la base. La temperatura baja 0,6 grados por cada 100 metros que se asciende. Es decir, tú vas subiendo una montaña y cuando has subido 100 metros hace 0,6 grados menos que cuando empezaste, que cuando estabas en la base de la montaña. Si subes otros 100 metros, si subes ya 200 metros, hace otros 0,6 grados menos, es decir, 1,2 grados menos que en la base de la montaña. O sea que a mayor altitud, menos temperatura. Esto es muy fácil de ver, por ejemplo, en sitios como Tenerife, que es una de las Islas Canarias, que es donde está el Teide, y que allí, bueno, siempre hay una temperatura agradable en torno a los 25 grados, nunca hace frío, pero en el Teide, que es una montaña muy alta, de más de 3.000 metros, pues en la cumbre siempre hace frío y siempre hay algo de nieve, incluso en verano. Así que, ya digo, a mayor altitud, menor temperatura. Este otro factor es la distancia hacia el mar. Esto es muy importante y es fácil de entender, pero hay que prestar atención. El mar actúa como regulador de la temperatura. El mar suaviza la temperatura. Siempre que estás cerca del mar, ni hace demasiado calor ni hace demasiado frío. Hombre, hay sitios que sí. Si estás en el mar, al lado en la costa de Groenlandia, pues sí hace frío. Y si estás en el mar Mediterráneo un día de agosto, pues igual también hace calor, no se suaviza la temperatura. Pero en general el mar suaviza las temperaturas. Suaviza las temperaturas, es decir, cerca del mar ni son muy, muy cálidos los veranos, ni son muy fríos los inviernos. Si uno va, por ejemplo, ahora a Cantabria o a Asturias o a Gijón, verá que no hace demasiado frío. Es verdad que estos días aquí en el centro de la península tampoco hace mucho frío, pero en general los inviernos son mucho más suaves cerca del mar, cerca de la costa. Y esto pasa por una razón sencilla, y es que por las propiedades de los líquidos como el agua, tardan mucho en enfriarse y tardan mucho en calentarse. Esto se puede comprobar muy fácilmente cuando uno va a la playa. Si uno llega a la playa por la mañana, el agua está bastante fresca, porque se ha ido enfriando durante la noche, enfriando muy despacio. Entonces, por la mañana, incluso aunque esté dando el sol bastante caliente, el agua más o menos está fresca. Según va avanzando el día, el agua se va calentando y por la tarde, aunque no haga tanto calor, a las 8 de la tarde a lo mejor, el agua está más caliente. Incluso por la noche está caliente el agua. Entonces, tarda mucho en calentarse, muchas horas. Y después, durante la noche se va enfriando, pero también muy, muy, muy despacio, de manera que por la noche uno se baña y resulta que el agua está a buena temperatura. Y luego ya por la mañana, pues ya se ha enfriado durante la noche y ya está fresca otra vez, pero tarda mucho. Mientras que la tierra, la parte sólida, eh, tarda muy poco en calentarse y muy poco en enfriarse, ¿vale? Entonces, en cuanto empieza a dar el sol en la parte de la tierra, en la parte de la costa, se calienta enseguida. Y en cuanto se va el sol, pues también se enfría muy rápido. Y esto
este fenómeno es muy suave en la costa, pero en el interior es mucho más acusado, es mucho más fuerte. Entonces, cuando estamos a muchos kilómetros de la costa, cuando estamos muy, muy en el interior, en invierno el suelo se enfría enseguida. Enseguida se enfría el suelo y por eso hace mucho frío. Y en verano, pues ocurre justo lo contrario. Como es un sólido, en cuanto empieza a darle el sol y hace calor, se calienta enseguida y entonces hace mucho calor. Por eso las temperaturas en el interior, lejos de la costa, son mucho más extremas que, que en la costa, que cerca del mar. Por este efecto que tiene regulador el agua sobre la costa. Entonces, recapitulando, el agua, como tarda mucho más tanto en enfriarse como en calentarse, tarda mucho más que la tierra, tiende a permanecer en una temperatura parecida, tiende a permanecer en una temperatura similar, ni se enfría mucho ni se calienta mucho. Entonces, eso hace que las zonas costeras tengan unas temperaturas más suaves, sin tantos cambios, sin tanto contraste entre el invierno y el verano. Cuanto más al interior nos vamos, más contraste hay. Más fríos son los inviernos y más cálidos son los veranos, porque no tenemos ese efecto regulador del mar. Y además, porque como ya he dicho, los sólidos tardan muy poco en calentarse, se calientan muy rápido cuando hace calor y se enfrían muy rápido cuando hace sol. Los líquidos, por el contrario, tardan mucho en calentarse aunque haga calor y tardan mucho en enfriarse aunque haga frío. Otra manera de comprobar esto pues es el experimento del microondas. Si uno saca su comida de la nevera y tiene una sopa y un filete y mete cada uno en el microondas, va a ver que tarda mucho más en calentarse una sopa fría que un filete frío, aunque estén a la misma temperatura, por el simple hecho de que la sopa es líquido y tarda mucho más. Y de la misma manera, si tú calientas mucho, mucho los dos platos y queman tanto que no los puedes comer, hasta que se enfría la sopa tarda un rato largo. Mientras que el filete, bueno, esperas un minuto y ya más o menos se puede comer. Pero la sopa tardas un rato hasta que hasta que te la puedes comer, porque como es un líquido, una vez que ha adquirido el calor, una vez que ya se ha calentado de verdad, tarda mucho en desprenderlo, igual que ha tardado bastante en cogerlo. Bueno, pues lo mismo pasa con la Tierra. Entonces, zonas que están muy lejos de la Tierra, perdón, del mar, se enfrían muchísimo en invierno y se calientan bastante en verano. Por ejemplo, vamos a ver si me sale el climograma de una zona de Rusia que se llama Yakutsk. Mira, aquí está. Vamos a ver si se ve bien. Vamos a ver si podemos ver la imagen completa. Bueno, pues esto es una ciudad rusa de Siberia. Siberia es una llanura grandísima que está muy, muy lejos de la costa. Está en Asia y está muy lejos de la costa. Entonces, fijaos cómo cambia la temperatura. En invierno, en enero, están a menos 40, de media. De media. Eso quiere decir que la mínima igual llegan a menos 50. ¿eh? Están en menos 40 en invierno. O sea, fijaos qué invierno tan frío. Pero luego fijaos cómo sube la temperatura y están casi a 20 en verano. Son contrastes grandísimos. Son contrastes grandísimos. Eso en un lugar que esté cerca de la costa no pasa. No pasa. Si vamos a ver si podemos encontrar otra cosa. Por ejemplo, si nos vamos a... ¿cuál se me ocurre? Si nos vamos a Gijón, mirad, Gijón está en la costa, está en Asturias, aquí en España, y es una ciudad costera, en el norte de España. Entonces, fijaos que la curva de temperatura no tiene un contraste tan grande, es una curva muy suave, incluso mucho más suave que la que hemos visto de Alcalá, mucho más suave de la que hemos visto de Alcalá. Las temperaturas no bajan un poquito de los 10 grados, o sea que no es mucho frío, y en verano no llegan a 20, o sea que tampoco es mucho calor, son temperaturas suaves. ¿Por qué? Por el efecto regulador del mar. Bueno, vamos a continuar. Esto
vamos por aquí. Y estos tres son los factores que influyen en la temperatura. La latitud, a mayor latitud, menor temperatura. La altitud, a mayor altitud, menor temperatura. Y la distancia hasta el mar. A mayor distancia hasta el mar, más contrastes de temperatura hay. Más contrastes de temperatura hay, porque ya he dicho, los sólidos, como la tierra, pues se calientan y se enfrían muy rápido, y los líquidos, como el agua del mar, pues se calientan y se enfrían muy despacio, y por eso el mar regula las temperaturas. Bueno, vamos a continuar. Esto de aquí es la fórmula para pasar de grados centígrados a Fahrenheit o al revés. Esto no lo voy a pedir. Quizás cuando veáis física el año que viene a lo mejor os hablan de esto. Es simplemente la manera de convertir una medida en otra, unos grados en otros. Si tienes una medida en grados centígrados, pues es igual eso a la medida que sea en grados Fahrenheit menos 32 y luego se multiplica por 5/9. En fin, una fórmula sin más, una fórmula de física sin más, para pasar de centígrados a Fahrenheit y al revés. Bueno, el siguiente elemento del clima es la precipitación. La precipitación ya sabéis que es lluvia, nieve y granizo. Por cierto que antes he dicho me he equivocado porque he dicho que en Alcalá de Henares la precipitación casi siempre era nieve y no es nieve. Evidentemente casi siempre es lluvia. Bueno, la precipitación es simplemente el agua que puede caer en forma de lluvia, nieve o granizo. Para medirla se utiliza este aparato, que en inglés llamamos rain gauge, y en español lo llamamos pluviómetro. Es tan sencillo como medir el agua que cae en este aparato en milímetros. No tiene más, un recipiente para medir el volumen de agua. Bueno, el agua también depende de estos tres mismos factores, de la latitud, de la altitud y la distancia al mar. La latitud, ¿por qué? Porque ya hemos dicho alguna vez que donde más llueve, vamos a volver a este mapa, es en las latitudes bajas, es decir, en el Ecuador y cerca del Ecuador. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque como da mucho el sol y hace mucho calor, también se evapora mucho agua. Y si se evapora mucho agua, se forman muchas nubes. Y si se forman muchas nubes, pues llueve más. Entonces ahí es donde más llueve. Entonces, a menor latitud, mayor precipitación. A menor latitud, mayor precipitación. Es decir, cuanto más cerca del Ecuador, más precipita, más llueve. O sea que en el Ecuador llueve y hace calor a la vez. Después tenemos la altitud. A mayor altitud, mayor precipitación también. Normalmente, cuando en lo alto de una montaña, pues llueve o nieva más siempre, siempre. ¿Y esto por qué es así? Pues es muy sencillo. Es que tenemos que comprender un par de propiedades que tiene el aire. Cuando el aire está caliente, el aire caliente tiende a subir en altura, porque es muy poco denso, y además a absorber la humedad, absorbe mucha humedad. El aire caliente absorbe mucha humedad y además tiende a subir en altura. Esto es muy fácil de entender porque, por ejemplo, si tú pones a secar la ropa en verano, pues verás que se seca enseguida, porque el aire está caliente y absorbe muy rápido la humedad. El aire frío tiene las propiedades opuestas. No absorbe casi la humedad y además tiende a bajar porque es muy denso. Tiende a bajar en altura. Es muy denso y baja en altitud y además no puede retener el agua, suelta el agua. ¿Vale? Entonces, por eso, pues en invierno la ropa tarda más en secarse. Esto, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre esto y la altitud? Pues que en las montañas ese aire caliente que ha absorbido toda la humedad de la superficie sube y cuando ya está muy alto se enfría. Se enfría porque en capas altas de la atmósfera pues ya empieza a hacer frío. Cuando se enfría ese aire húmedo ya no puede contener la humedad, porque hemos dicho que el aire húmedo no puede sostener la humedad y entonces llueve o nieva, depende de cuánto frío haga. Continuamos en el siguiente vídeo.